Luis Esper, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Hola, hola, hola Daniel, muy buenas noches. Bueno, tu primera reflexión sobre esta renuncia de Máximo Kirchner. Me parece un golpe político muy, muy fuerte porque estamos hablando del hijo de Cristina Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Yo no creo, como dijo el presidente, que Cristina esté en contra de la renuncia de Máximo Kirchner. Me parece que es un claro mensaje que el kirchnerismo le manda al albertismo o al gobierno de Alberto, que no quieren el acuerdo con el fondo directamente, porque el acuerdo con el fondo prácticamente a la clase política a la cual pertenecen Máximo, Alberto, Cristina, no les tocaba un pelo, era pues un gran tarifazo y algo de control fiscal por el lado de la FIP, no mucho más. De hecho, el propio ministro de Economía ha dicho que el gasto público, salvo el tema subsidios a la energía, iba a crecer a lo largo del programa, así que como el acuerdo con el fondo es muy laxo en materia de control fiscal, que Máximo Kirchner renuncie a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados con el argumento del acuerdo con el fondo es algo absolutamente falaz. Ahora, ¿no eso Sino no que te lo que hace acá está de pensar, fondo es un intento de que Argentina no acuerde con el fondo directamente. José Luis, no te hace pensar que Máximo Kirchner tiene más información que vos y que yo, por ejemplo, que conozca que el acuerdo presentado de la forma que lo presentó el gobierno no corresponda a la realidad, que realmente va a haber un recorte sobre los subsidios energéticos, que es lo que va a generar aumento de tarifa, que va a haber un recorte del gasto público profundo, que va a haber un recorte o un control de la emisión monetaria mucho más grande de lo que suponemos? A lo mejor esa es la realidad y no lo que nos están contando, y que por eso Máximo renuncia. Bueno, yo frotar la lámpara de Aleda Lino, no lo sé, yo me puedo agarrar de lo único que tengo para agarrarme, que es de la conferencia que dio el presidente, en realidad las palabras del presidente de la conferencia de Guzmán, que duró casi 46 minutos, donde dio de palabra algún detalle de cómo iba a bajar el déficit año por año, cómo iba a bajar la emisión monetaria año por año. Lo único que tengo yo como economista y como diputado de la Nación es eso. A ningún diputado, al menos con lo que yo he hablado, le llegó más información que la conferencia que está en YouTube del presidente Guzmán. Así que yo, si me agarro de eso, eso es un ajuste absolutamente irrelevante para la clase política, Ujú. va a ser un gran golpe para el sector privado, para la gente de trabajo, pero es lo único que tengo, Daniel, lo único que tengo. José Luis, ¿pensás que esta crisis, este problema interno del Frente de Todos, es similar a lo que sucedió después de las PASO? ¿Te acordás cuando todo el cristinismo renunció al gabinete de Alberto? Sí, 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 yo creo que son golpes muy fuertes, muy duros, porque independientemente de quién lo reemplaza, no importa. Dicen que, le he leído que está circulando el nombre de Cecilia Moró. Ujú. De pronto el kirchnerismo que se rebeló contra Alberto con la cabeza visible de Máximo va a decir sí, buena Alberto con Cecilia Moró, de ninguna manera. Me parece que el Frente de Todos está mucho más encolumnado detrás del cristianismo que del albertismo en la Cámara de Diputados. Así que, por lo tanto, me parece que el gobierno no lo veo fácil chance de que apruebe su bancada propia el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo veo muy complicado el acuerdo con el Fondo a partir de esto. Ya la veía complicado el día del anuncio, el viernes 28. Lo veo más complicado ahora. Para mí es un golpe muy fuerte desde el punto de vista político y económico esto. Ahora te va a preguntar Leandro Dario, pero me dejás picando esta pregunta, no puedo no hacerla. Dentro del acuerdo íbamos a tener revisiones de objetivos y metas con el Fondo Monetario Internacional, creo que eran trimestrales, eran 10 revisiones para ir cumpliendo Sí. con las pautas que se habían acordado. Por lo menos esa era la carta de entendimiento, todavía no conocemos los detalles. ¿Pensás que va a ser muy difícil para el gobierno ir alcanzando esos objetivos con este frente interno abierto? No, 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 yo pongo mucho antes el problema. Mm. A ver, si bien es irrelevante porque la Constitución en el inciso 7 del artículo 75 manda al Congreso de la Nación la discusión de todo arreglo de la deuda, hay una ley que se sancionó durante el año pasado que obliga a que los acuerdos con el Fondo Monetario pasen por el Congreso antes de que comiencen a regir. Como el gobierno no ha enviado nada al Congreso todavía, supuestamente va a enviar al Congreso en 4 o 5 semanas, cuando esté redactada la carta de intención y el memo de entendimiento para que el Congreso lo apruebe o no lo apruebe. Ujú. Lo que salió el viernes es una cosa medio entre gallos y medianoche. Yo te digo,
con conocimiento de causa, Daniel, que rara vez el fondo hace lo que hizo el viernes con un país miembro, de anunciar una suerte de preacuerdo. Si vos lees el Sí, el comunicado que comunicado del emite el FMI Fondo habla de Monetario, entendimiento, no de acuerdo. Y dice, ¿cómo? el comunicado del FMI habla de entendimiento y dice que a partir de ahora los equipos técnicos se tienen que poner a conformar un acuerdo. No da No, como algo mira, definitivo. el acuerdo, el comunicado del fondo, primer párrafo, dice que ya está cerrado el acuerdo técnico, o el entendimiento técnico, Sí, acuerdo, entendimiento. entendimiento, dice, entendimiento, sí. Entendimiento, ok. Acuerdo sería lo mismo. Pero bueno, pongamos entendimiento, que es la palabra literal que usa el comunicado del fondo. Primer párrafo dice que se llegó a un entendimiento técnico. El último párrafo dice que habrá que ver si se Sí, llega a un entendimiento claro, técnico sí. o se seguirá trabajando. Entonces, el primer párrafo es muy categórico que el entendimiento está, el último párrafo no lo está. Entonces, es muy contradictorio hasta el mismo comunicado oficial del fondo, cosa que pocas veces ocurre, además, que con un preentendimiento se anuncie un entendimiento o un acuerdo. Es Claro. muy raro todo lo que ha pasado. Obviamente que esta renuncia de Máximo Kirchner me parece que pone más palos en la rueda, insisto, a la primera cosa que tiene que ocurrir, que es la firma de la carta de intención y el memo de entendimiento, que eso va a ocurrir en 4 o 5 semanas. Así que mucho antes del comienzo de las revisiones, estas 10 revisiones, porque son 10 trimestres, 2 años y medio, tenemos que ver en el Congreso qué va a pasar con el bloque del Frente de Todos y el acuerdo con el fondo. Expert, Remirando. si el acuerdo con el FMI va al Congreso y el bloque del Frente de Todos se encolumna mayoritariamente detrás de Máximo Kirchner, como usted cree, el gobierno va a necesitar los votos de la No, no es lo que oposición. yo creo, es mi duda. Mi Claro. duda. Bueno, en ese caso, en esa hipótesis, el gobierno necesitaría los votos de la oposición. ¿Cuál va a ser su posición como diputado opositor? Bueno, no sé si lo sabían, probablemente por la relevancia de la noticia de la renuncia de Máximo a la jefatura de bloque pasó desapercibido, pero yo hice una presentación hoy eh, como diputado de la Nación, acompañado por un conjunto de diputados de otros bloques, pidiéndole informes al gobierno acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de este entendimiento o este preentendimiento con el Fondo Monetario. Entonces nosotros lo que hemos pedido es precisiones para poder hablar con seriedad y con profesionalidad sobre el acuerdo, para recién a partir de ahí tomar una decisión. Yo, hasta que no vea la carta de intención y el memo de entendimiento, no voy a ser categórico en cuanto a qué voy a hacer con mi voto. Sí, lo que le diría hoy, el acuerdo con el fondo, más allá de lo de Máximo, antes de lo de Máximo me pareció un verdadero mamarracho. No hay ningún ajuste serio de las cuentas públicas, sino un mero tarifazo con algo de apriete de parte de la FIP. Sí, por lo tanto me parecía tan poco serio que por eso hicimos el pedido de informe junto con un grupo de diputados al gobierno para que precisara algunos puntos clave del acuerdo. José Luis, te hago la última y agradezco mucho tu tiempo. Sí, Fue muy urgente esta llamada. Mañana hay una marcha de un grupo de militantes, incluso gente del gobierno, porque también hay que decir que no es solo son militantes, gente de a pie, sino que funcionarios del gobierno. Cristina Camaño, directora de la FIP, la interventora de la FIP, el viceministro de Justicia, Martín Mena, han apoyado la marcha para pedir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo ves vos esto? Para bueno, algunos es un golpe este institucional. sí, claramente yo lo veo de esa manera. Esto es claramente un intento del kirchnerismo, uno más de ir avanzando sobre la justicia. Sin duda, el kirchnerismo no necesita una justicia independiente, sino que necesita una justicia adicta para lavar todas las causas y limpiar todas las causas que tiene Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general. Nosotros el 3, aquellos que creemos en la justicia independiente, vamos a hacer una suerte de contramarcha en defensa de la independencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general. Pero no tenga duda que esto es un golpe institucional, claramente. José Luis, gracias por tu tiempo. Fuiste muy No, por amable. favor, muy buenas noches. Buenas noches.